¿Sabes qué es esto? Así es un huevo. Y en la clase de hoy no vamos a cocinar nada, por ahora, pero sí vamos a hablar de muchas expresiones comunes y informales que tenemos en el español utilizando la palabra huevo. Y sí, muchas de estas expresiones no tienen nada que ver con comida. Entonces vamos a aprender expresiones de España y otros países hispanohablantes donde se utiliza la palabra huevo para referirnos a diferentes situaciones. Y si todavía no te sientes muy cómodo para utilizar este tipo de expresiones, la idea es también que entiendas qué significan, porque este tipo de expresiones no las vamos a encontrar en los clásicos libros de español, pero sí las escuchamos en la vida real. Y si no las entiendes, pues vas a perder un poco el mensaje o la conexión en una conversación. Tienes que estar listo para todos los contextos. Hola a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili. Y como ya sabes, en este canal te enseñamos el español real, el español que vas a utilizar en el día a día, ya sea que vivas, trabajes o visites un país hispanohablante o simplemente estás aprendiendo este hermoso idioma. Así que si están listos para hablar de huevos, empecemos con este video. En un inicio siempre les doy una pequeña descripción, historia, los pongo en contexto para saber de qué estamos hablando, no directamente a los ejemplos. En este caso, en el español utilizamos muchas herramientas emocionales que lo basamos en algunas palabras. Así es, muchas palabras dejan de usarse de forma literal para convertirse en expresiones. Ya no describimos a un objeto concreto, sino una reacción, una actitud o una forma de ver una situación. Y esto no pasa solo con la palabra huevo, que vamos a ver hoy, sino que con muchas otras palabras. Por ejemplo, si alguien dice, no tengo cabeza hoy, literalmente no significa que perdió la cabeza físicamente. Aquí esta persona está diciendo que no puede concentrarse. Otro ejemplo sería cuando alguien dice, me da igual. No estamos hablando de igualdad. En este caso hablamos de indiferencia. Me da igual, no me importa. Si damos un ejemplo más, puede ser que alguien diga, tengo cara de cansancio. No estamos hablando de un tipo de cara específica, sino estamos hablando de cómo se siente y cómo posiblemente esto se refleje en su rostro. Y lo mismo sucede con la palabra de hoy, que es la palabra huevo. Ya dije en un principio, no hablamos de comida. Ya veremos sus usos, pero les adelanto que podría significar valentía, decisión, atrevimiento o falta de vergüenza. Es una forma fuerte y muy gráfica de utilizarla en expresiones. Así que la idea principal es que cuando escuches esta palabra en un contexto que no es de comida, tú puedas saber a qué sensación nos estamos refiriendo. Porque, ojo, tiene distintos significados. Y algo que también quiero agregar en esta parte es que muchas de estas expresiones no tienen una traducción a otros idiomas. Pueden tener una expresión semejante, pero si intentas traducirla palabra por palabra, no tendrá nada de sentido. Esto es algo que debes tener en cuenta en el español coloquial. No busca una precisión literal. Es más una conexión entre personas. Ya es parte de la comunicación. Ahora sí, empecemos con las expresiones con la palabra huevo. Y la primera es tener huevos. También tener un par de huevos, dependiendo del país.
Arrancamos con una de las más comunes. Cuando alguien en una expresión dice que otra persona tiene huevos o tiene un par de huevos, estamos hablando de alguien que es muy valiente o decidida en hacer algo. Una persona que se atreve a hacer lo que otros no quieren hacer. Por ejemplo, si alguien enfrenta a su jefe, dice algo incómodo o toma una decisión difícil, en español podemos decir que esta persona tiene huevos. Esto no es un insulto, es todo lo contrario. Es un reconocimiento al coraje, a la valentía de esta persona. La versión un par de huevos es un poco más enfática. Algo importante que quiero resaltar aquí es que esta expresión se puede utilizar tanto con hombres como con mujeres, aunque en algunos países prefieren reemplazar, en el caso de las mujeres, huevos por ovarios. Pero en el español coloquial, aunque la palabra sea masculina, aplica a ambos. En el uso real, el género no limita el significado. Te voy a dar un pequeño contexto con ejemplo de cómo podría usarse. Nadie quería decirle la verdad al jefe. Bueno, Marta sí lo hizo. La verdad, hay que reconocer que tiene huevos. Entonces, ahora ya lo sabes. No olvides aplicarlo. Pasemos a la siguiente. Ya vimos la expresión tener huevos. Ahora tenemos con un par de huevos. Decir que alguien hace algo con un par de huevos puede tener dos significados diferentes. A veces puede ser admiración, similar a tener huevos, cuando alguien se atreve, alguien da ese paso difícil o hace algo valiente. Pero otras veces también puede ser ironía. Se puede aplicar para personas que hacen cosas sin vergüenza, sin pensar o sin excusas. Por ejemplo, cuando alguien da una explicación muy pobre o poco creíble, pero aún así la dice como si supiera todo, como si esta fuera la verdad. La otra persona puede reaccionar con ironía y decir, lo hizo con un par de huevos. No tuvo vergüenza de hacerlo. En este caso, en el español, no solo importa el significado, sino también el tono con el que lo dices. Veamos un ejemplo de diálogo. Luis se presentó al examen sin haber dormido nada. Fue con un par de huevos, la verdad. Así que ya lo sabes. Dependiendo del tono, podría cambiar el significado. La verdad, aprender todas estas expresiones con huevos me parece muy divertido. Pero antes de continuar, quiero darte una súper recomendación. En Burbuja del Español tenemos contenido exclusivo para nuestros miembros. Si eres parte de miembros, vas a acceder a grandes beneficios como podcasts, PDFs, material extra para que sigas practicando offline y también un chat para que puedas hacer tus preguntas en tiempo real. Te invito a suscribirte a miembros tanto en nuestro canal de YouTube como en nuestra página web burbujadelespañol.com. Si quieres llevar tu español al siguiente nivel, únete a miembros de Burbuja del Español. Ahora sí, continuamos. La siguiente expresión es una de mis favoritas y es echarle huevos. Echarle huevos es no rendirse, es hacer algo aunque te cueste. No tiene que ser algo peligroso. Puede ser una situación emocional, un desafío personal o algo difícil de realizar. Por ejemplo, estudiar para un examen muy exigente o quizás decirle lo que sientes a alguien. Puede ser también empezar un proyecto complicado. Cuando alguien te dice que le eches huevos, te está diciendo hazlo. No te frenes, que nada te detenga. Es una expresión típica para dar ánimos en contextos informales. No le digas a tu jefe que le eche huevos, por favor. Veamos ejemplos en diálogos. Estoy muy cansada. No sé si voy a terminar el proyecto a tiempo. Vamos, échale huevos. Ya falta poco.
Ahora ya sabes cómo dar ánimos a tus amigos o familiares. Que le echen huevos. Ahora, si queremos hablar de carácter o de firmeza, podemos decir que una persona tiene los huevos bien puestos. En esta frase no siempre se tiene que mencionar la palabra huevos. Podemos decir solo los tiene bien puestos y ya asumimos que estamos hablando de lo mismo. Como dije en un inicio, esto significa que alguien tiene mucho carácter, mucha firmeza, alguien que no se deja intimidar. Es una forma muy indirecta, pero a la vez clara para los hablantes nativos. Y de nuevo aquí se puede usar tanto para hombres como para mujeres. Siempre en contextos de confianza. Vemos un ejemplo en diálogo. Alguien tenía que decir basta y la única que lo hizo fue Ana. Ana los tiene bien puestos, sin duda. Otra expresión que es bastante común en España es poner los huevos sobre la mesa. Esta expresión la utilizamos cuando alguien decide poner límites. Significa mostrar autoridad, carácter o liderazgo. Es como decir hasta aquí. Esto se hace así. Y no lo decimos de una forma violenta. Simplemente es afirmarse para no dejar que los demás pasen sobre ti. Es una expresión muy gráfica y muy española. Veamos un ejemplo en este pequeño diálogo. La reunión estaba fuera de control. Sí, hasta que ella puso los huevos sobre la mesa y todos tomaron una decisión. Y si queremos hablar de algo relacionado con el dinero, también tenemos un huevo para esto. Y es cuando algo te cuesta un huevo. Esta expresión es muy común en países de Sudamérica y Centroamérica. Y aparece, como dije, cuando hablamos de dinero, pero no cualquier gasto. Se usa cuando algo es exageradamente caro, similar a cuando dices me costó un ojo de la cara. Así es, cuando algo es muy caro y el precio te duele, te molesta un poco o te parece injusto. No es solo pensar es caro, sino es una reacción emocional a esta situación. En el español coloquial, cuando el uso de dinero se siente como un abuso o un sacrificio grande, utilizamos este tipo de expresiones para dramatizar un poco, ¿por qué no? Y así la otra persona puede entender cómo realmente nos afecta. Veamos este ejemplo. ¡Wow! ¿Te compraste un celular nuevo? Sí, pero me costó un huevo. Aquí quiero hacer un paréntesis para decir que en Perú, cuando digo que algo me ha costado un huevo o por ejemplo que esperé un huevo, significa que es mucho dinero, mucho tiempo, mucho de cualquier cosa. Y así como estas, pueden existir muchas otras expresiones con huevo en diferentes países de habla hispana. Si conoces alguna otra, por favor, déjalas en los comentarios. Y no solo con huevos, sino con diferente comida. Antes de cerrar esta parte del video, quiero comentarte que no es necesario que memorices todas las frases coloquiales o modismos. Como estudiante no estás obligado, pero sí me parece importante que aprendas a reconocerlas, a entender el tono con el que se dice y a poder captar la intención. Esto es un nivel de comprensión cultural más avanzado. Y bueno, si luego te sale naturalmente, está perfecto. Tampoco hay que tratar de imponer este tipo de expresiones en una conversación que estás teniendo en el día a día. Ahora, como ejercicio, quiero que me coloques alguna frase con huevo que dirías en una situación específica. Puedes escribir la situación y decir, yo en ese contexto utilizaría esta frase, con huevo. Deja tu comentario porque vamos a revisar todos y cada uno de ellos. En el mundo del español tenemos diferentes expresiones que utilizamos. Esta vez vimos las expresiones con huevo. Más adelante veremos otras más.
Entender este tipo de expresiones no te hace una persona vulgar ni grosera, simplemente te hace más consciente del idioma que escuchas. Ya sabes que si este video te ha gustado, puedes dejarnos un me gusta. No olvides también suscribirte a nuestro canal de YouTube. Te invito también a pasar por todas nuestras redes sociales. Aquí subimos contenido de español a diario. Y por supuesto, visita nuestra página web burbujadelespañol.com, donde podrás encontrar artículos en español, también clases online con nuestro staff de profesores. Aquí mismo puedes suscribirte a nuestra newsletter para recibir contenido exclusivo semanal y, por supuesto, suscribirte a nuestros miembros. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós, échenle huevos.